El grupo de contacto sobre Venezuela, auspiciado por los gobiernos de México, Uruguay y la Unión Europea, pidió ayer en Montevideo que se convoque a elecciones presidenciales libres, transparentes y creíbles en este país para alcanzar una solución pacífica a la crisis. Al término de su primera reunión, el grupo se comprometió a trabajar para establecer las garantías necesarias para un proceso electoral creíble en el menor tiempo posible y permitir la entrada urgente de asistencia de acuerdo a los principios internacionales. Para cumplir con ambos objetivos, se enviará una misión técnica a Venezuela para establecer contacto con todas las partes en conflicto y habrá otra reunión los primeros días de marzo para evaluar los avances. El canciller mexicano Marcelo Ebrard dijo que el gobierno de nuestro país no puede apoyar el llamado a elecciones por el mandato constitucional que le impide la injerencia en la política interior de otros países. Precisamente sobre la posición de México en este conflicto, mi compañero Juan Becerra platicó con el analista José Antonio Crespo. ¿Qué fue lo que dijo? Vamos a ver esta entrevista. Doctor Crespo, muchísimas gracias por abrir las puertas de su casa Capital 21. Un gusto, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy bien. Y bueno, el presidente Trump, que no se ha destacado por ser un defensor ni de la democracia ni de los derechos humanos, pues ¿cuál será su intención con Venezuela a través de su postura? ¿El petróleo, tal vez? Bueno, pero el petróleo ya tienen, digamos, acceso al petróleo venezolano en términos de mercado. No creo que realmente quiera quedarse directamente con los pozos petroleros, con el visto bueno de la comunidad internacional, del hemisferio occidental. En principio no creo que sea eso, pero sí ya hay una vieja rivalidad entre el gobierno de Estados Unidos y el régimen bolivariano, desde Hugo Chávez, desde luego, pero se ha acentuado con Maduro. Y yo creo que la circunstancia y la coyuntura favorecen a tratar de quitar a Maduro, que es considerado como un dictador, o por lo menos un autoritarismo, en el mundo occidental, sobre todo, para tratar de reponer la democracia, no solo por la democracia en sí, sino para normalizar la situación en Venezuela, que ciertamente está muy complicado. Hay otros países en donde se violan derechos humanos, donde no son democracias y sin embargo no parece haber un interés internacional en quitar esas dictaduras. Sí, pero aquí sí hay una crisis humanitaria, social, económica, que además está afectando, más allá, digamos, de la gente que está padeciendo eso, los venezolanos o parte de los venezolanos, si se quiere, sí está afectando, digamos, la región. Está afectando en términos económicos, desde luego migraciones incontrolables de cerca de 3 millones ya de venezolanos que han ido a otros países. Entonces sí hay una coyuntura que es propicia para tratar de presionar y restaurar ahí un régimen democrático por parte de todos los países del área. Y es tan grave el asunto que están metidos también países como Australia, ¿no? Canadá, que generalmente no se meten a nivel regional en América Latina, Europa, pues España a veces emite una opinión por razones obvias en América Latina, en tal o cual gobierno, pero la Comunidad Económica Europea, la Internacional Socialista, es decir, son muchos los actores que sí están preocupados y que sí quieren que haya un cambio en Venezuela para tratar de resolver la situación, no solo de derechos humanos, sino la crisis humanitaria, la democratización. Entonces, creo que la coyuntura es propicia para que se dé este movimiento. Claro, la presencia de Estados Unidos mancha el asunto, deslegitima, porque evidentemente es el símbolo del imperialismo, sabemos cómo ha actuado históricamente, y genera la sospecha de decir, no, pues aquí lo que quieren es el petróleo, o lo que quieren es controlar total y absolutamente la vida de Venezuela, imponer gobiernos, y desde luego que hay ese riesgo porque no podemos negarnos a la historia. Sin embargo, yo creo que si Estados Unidos solo está jugando sus fichas para generar una mayor presión a Maduro, es decir, las fichas, es decir, incluso la amenaza de intervención, el mandar tropas a Colombia, pues para generar una mayor presión a Maduro y que caiga Maduro sin necesidad de esa intervención. Esa es la apuesta, desde luego, es decir, generar una presión tal que al ejército, que es el factor clave ahorita me parece, el ejército venezolano, diga, aquí ya no tenemos nada que hacer, la tenemos perdida y mejor aceptamos la amnistía que nos pueda ofrecer la oposición y el conjunto de países que la acompaña y dejar solo a Maduro, de tal manera que no le quede más remedio a Maduro que renunciar o aceptar, en su defecto, nuevas elecciones democráticas, que es lo que están pidiendo todos estos países, ¿no? El Grupo de Lima, la Comunidad Europea, Canadá. Doctor, y precisamente sobre la intervención de distintos países en Venezuela, ¿qué opina usted sobre la postura de México ante la situación en Venezuela? Y bueno, el artículo 89 y su fracción 10ª. Puede ser bien vista la postura de decir, yo prefiero salirme del conflicto como tal por varias razones.
por un lado, si del otro lado está Estados Unidos, pues no quiero darle un apoyo ni siquiera implícito a lo que haga Estados Unidos ahí. Aunque hay maneras de distanciar, la Europa y el Internacional Socialista están diciendo no nos gusta la dictadura de Maduro, pero no respaldamos y no apoyamos ninguna intervención militar. El propio Grupo de Lima también en sus declaraciones, en sus documentos dice no estamos por ninguna intervención militar, no estamos apoyando eso. Entonces hay esa manera. Pero creo que en el caso de México suena bien el decir, a ver, yo puedo ser intermediario, yo puedo ser interlocutor. El problema es que tanto la oposición venezolana como seguramente los demás gobiernos del Grupo de Lima o de América Latina en general saben que hay un compromiso de Morena, no del gobierno mexicano, desde hace mucho tiempo, en favor de Maduro. Es decir, documentos del Foro de Sao Paulo, al que Morena pertenece junto con muchos otros partidos de izquierda latinoamericana, y en donde claramente se dice, dado el acoso del imperialismo y los gobiernos de derecha contra el régimen de Maduro, los partidos aquí reunidos le damos clara y abierto respaldo y apoyo al régimen de Maduro. Morena afirma eso, incluso cuando su presidente era López Obrador. Entonces, llega Morena al poder, López Obrador llega a la presidencia y dice somos neutrales. Pues no se lo creen. Pues aquí está el apoyo explícito, ¿no? Firmado por Morena, incluso cuando López Obrador era el presidente, y después también son documentos, por lo menos los que yo conozco desde el 2017 y 2018. Incluso pasada la elección mexicana, hay una nueva reunión del Foro de Sao Paulo en La Habana, donde Morena ratifica su apoyo tanto al régimen de Maduro como al de Ortega en Nicaragua. Entonces, ok, ahí hay un apoyo, ahí hay una identificación, una afinidad ideológica, un respaldo del partido que ahora es el partido gobernante en México. Pero tú no puedes pretender que te crean que tienes una postura de neutralidad. Y por eso no se lo creen. Doctor, muchísimas gracias por charlar con nosotros. Encantado.